nos vas a comentar quién es nuestro invitado y el tema de conversación el día de hoy. Seguimos la línea de educación, como la semana pasada tuvimos también hablando sobre la importancia de filosofar con nuestro director de Colegio San Francisco de Asís. Vamos a hablar hoy día de inclusión, y la inclusión que tiene que ver también cómo podemos apoyar a todos y en este caso también nadie se quede atrás, que también es un gran desafío. Y para eso nos acompaña de manera online Fabián Inostroza, el cual es un académico, doctor en educación y que tiene toda la investigación en torno a este gran tema. Así que bienvenido, Fabián, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días a ambos. Muchas gracias por la invitación. Estoy pero muy agradecido a este espacio de conversación que además es bastante interesante y es muy importante hablar de estos temas. Bueno, Fabián, te damos la bienvenida, te agradecemos el hecho de haber aceptado esta convocatoria que te brinda Roberto para hablar sobre un tema que es cierto, se ha venido hablando más sobre este tema. Incluso hay hoy día como esa sensación de que poner la palabra inclusión en aspectos publicitarios, en aspectos de difusión, como que te da cierto, como que te muestra como cierta preocupación con un tema que es tema de conversación hoy día. Pero pareciera que mucho de eso son banderas, pareciera que mucho de eso es más un tema publicitario, como lo decíamos, más que una preocupación real. Y es por eso que nos quisimos detener en esta jornada, y lo hacemos siempre con Roberto, y nos trae hoy día este tema de conversación como un tema importante, más allá de una bandera, más allá de un concepto, sino que como una acción, estimado Fabián. Totalmente de acuerdo. Creo que se ha usado mucho en este último tiempo este término. Se ha almitonado, digamos, se ha usado mucho para hacer publicidad, marketing, etcétera. Pero en términos educativos y sociales propiamente tal, la inclusión es parte de la naturaleza humana. Todos los seres humanos somos distintos, somos heterogéneos y por tanto acá la importancia es cómo nosotros celebramos la inclusión, como también la diversidad, y le hacemos honor a la palabra, no solamente para colocarla en un eslogan, sino que para llevarla a la práctica cotidiana, que eso es lo que más cuesta. Eso fundamentalmente, por eso es un gran tema para dialogar. Exactamente, Fabián. Bueno, yo también ahí trabajé mucho tiempo, conversamos también en lo que es educación, los programas de integración y todo eso, y uno va viendo en el camino que hay una muy buena intención, o sea, ya entrar a este contexto que no solamente es pedagógico, sino también distintos profesionales, pero también, también me pasa dentro de la experiencia de que cuando se dice, ya, vamos a ser inclusivos o vamos a abrir las puertas a todos, va a ser una atención frente a la diversidad para todos. Uno también dice, ok, perfecto, partimos en lo que era un decreto 1, no sé si tú lo debes conocer bastante bien, que tenía un tope, por ejemplo, de 15 niños por atención. Entonces, profesionalmente hablando, uno armaba sus horarios, 15 familias, el año escolar, las evaluaciones. Luego de eso se abre el decreto 170, que suena hermoso, te digo, yo lo trabajé y sonaba precioso, eso, ya de que ahora son 7 alumnos por sala y todo eso, pero uno se va dando cuenta también que en la praxis, lo que tú podías hacer, por ejemplo, no sé, empezar a evaluar en diciembre, tenías que correrlo entre noviembre y octubre porque los tiempos no te empezaban a cuadrar, y ese niño que tú atendías, ahora se te transformaban en 3, por ejemplo, porque tenías que cumplir con la cantidad de estudiantes y las horas con las cuales tú estabas también apoyando. ¿Cómo también, dentro de la experiencia que has visto tú también, Fabián, se ha podido compensar eso y ser inclusivos también en lo operativo, no solamente en lo declarativo de estos eslogan, o más que el eslogan, de repente también es la intención de un establecimiento, una familia, una comunidad educativa de atender a la diversidad y ser inclusivo? Sí, totalmente.
varios estudios que he publicado no solamente acá en Chile, sino que en el extranjero, he mostrado que efectivamente existe una intención y por supuesto todas las personas vamos a estar de acuerdo, la familia, los apoderados, los profesores, que la escuela tiene que ser un espacio privilegiado para que se dé la inclusión. Ahora, el tema está muchas veces, para decirlo de la manera más didáctica y, digamos, explicativa posible, en que las políticas en nuestro país, en materia de educación especial o en materia de integración, inclusión, que ha sido, digamos, un concepto que ha ido evolucionando con el tiempo, han seguido siempre un esquema top-down, es decir, que digamos, todas las personas que están dentro de la Cámara de Diputados, todos nuestros políticos, lo que señalan fundamentalmente son buenas intenciones para incluir a distintos grupos de estudiantes que antes eran excluidos de la escuela regular, pero el problema está en que al generarse esa política en un marco normativo que es ideal, en donde las cosas generalmente funcionan bien en términos operativos, cuando esto se implementa y se lleva a una escuela rural, se lleva a un liceo que tiene más de 1000 estudiantes, que tiene muchos estudiantes con necesidad educativa especial, entre otras condiciones, esto no funciona bien, porque no se piensa en ese niño, en esa aula, en esa escuela rural, en esos docentes, en ese equipo multiprofesional. A veces ni siquiera se hace una consulta pública para promulgar una política en este sentido. Entonces, puedo dar un ejemplo muy concreto para la ley TEA, que, digamos, ha salido mucho a la palestra y ha tenido mucha convocatoria. Para la ley TEA no hubo, como se hizo en otros países exitosos en esta materia, no hubo procesos de sensibilización de la sociedad a través de los medios de comunicación, no hubo formación desde los directores hacia abajo en cuanto a en qué consiste el TEA, el trastorno del espectro autista, qué medidas se tienen que tomar para educar a estos estudiantes con esta condición, que tienen todo el derecho a educarse, y cómo educamos a las familias, a los compañeros, a la comunidad en general. Eso no se hizo previamente. En países donde esto sí funciona, por lo menos hay 2 años de marcha blanca en donde los niños no ingresan directamente a la escuela, sino que hay todo desde el Estado, un aparataje para comunicar, sensibilizar, educar a las personas y recién, luego de lograr esa etapa, se llevan a los niños a la escuela. Pero ahí están todos capacitados, todos tienen conciencia, todos conocen de qué trata el TEA y de cómo pueden ayudar a sus compañeros o compañeras ante cualquier situación y apoyo que requieran. Y nuestro esquema político, al ser top-down, no considera lo particular, no considera lo contextual, no considera la escuela rural del sur de nuestro país, que tiene un montón de problemáticas, no considera las voces de nuestros docentes, de nuestros directivos, de nuestras familias. Entonces, cuando se tiene que implementar la política en términos prácticos, eso resulta muy complejo para todos, porque yo entrevisté desde directores hasta asistentes de aula, y todos coinciden en lo mismo. Acá no hubo preparación, no hubo capacitaciones, y lo más preocupante, digamos, el día de hoy, es que no hay recursos. Exactamente. ¿Sabes qué, Fabián? Debo decir que acabo de tener un déjà vu. Un déjà vu mental, más que en imagen, porque lo que tú estás planteando, hace un tiempo atrás, cuando empecé a darme cuenta que esta ley TEA, por ejemplo, es casi un saludo a la bandera. Lo digo, me hago cargo de lo que estoy diciendo, porque pareciera que esto es solamente integrar, como que solamente busca integrar personas, como que se instaló una visión, que es un análisis muy personal, que ha buscado visibilizar solamente el tema, pero no he visto una transformación, por ejemplo, de la institucionalidad. No he visto un real impacto en materia de infraestructura, tanto pública como privada, para hacerle sentir a esta gente que se sienta incluida, porque, a ver, son tan o más importantes como nosotros,
son tan iguales como nosotros. Pero resulta que, por ejemplo, y les pregunto aquí a los dos, porque Roberto no solo convive con la realidad, sino que también profesionalmente le toca inmiscuirse en estas situaciones, porque esto sin duda le trae consecuencias psicológicas a estas personas que crecen sintiendo que no pertenecen. Es que ahí pasa un doble juego, ahí Germán, por lo menos dentro de la experiencia, que es el tema de la conexión y como muy bien plantea Fabián, la real integración. Yo creo que una real integración debe tener el tema colegio, debe tener el tema familia y Fabián da en el clavo, porque a muchos nos pasó en los colegios que como la ley viene de arriba, entonces uno tiene que armar con lo que tiene y muchas veces pasa de que no está la preparación suficiente. Te digo, por ejemplo, en lo que son las evaluaciones, en lo que son también el reporte, en lo que es el llamado que se hace. Yo sé que porque también, no sé si coincidirás conmigo, Fabián, pero el tema no es un llamado de atención tanto a las comunidades educativas porque hacen con lo que pueden. Y con eso también te van en el camino colocando más y más idearios que no coinciden con la realidad. Yo creo que más allá de repente determinados cambios, hay que ver cómo estamos implementando lo que estamos haciendo ahora. Y como tú muy bien dices, es cómo hacemos que la comunidad educativa pueda empezar también a indicar cuáles son las áreas de mejora, porque quién mejor que ellos también te van a indicar cómo hacerlo y también cómo también ir mejorando en esa línea. Yo lo que creo es que hay una muy buena intención, que se puede seguir trabajando, pero como tú muy bien dices, Fabián, el sentido tiene que ser desde abajo hacia arriba. O sea, una vez que la comunidad pueda entregar, podamos tener todos estos diagnósticos, desde arriba se puedan hacer las modificaciones que correspondan, pero no a la viceversa, porque si no, la gente llega muy desconectada y tiene que responder de múltiples formas, en múltiples, por ejemplo, plataformas, y como tú muy bien indicaste, en un colegio rural, por ejemplo, imagínate, Germán y la audiencia y también Fabián sabe, un colegio unidocente, donde el director literalmente es el dueño del circo pobre, o sea, tiene que abrir, cerrar, llenar, evaluar, tabular. Es muy complicado porque las realidades también son distintas, los apoyos también tienen que ir ad hoc a eso. Sí, o sea, concuerdo con ambas visiones. Finalmente, en Chile, desde el año 1990 en adelante, se ha buscado desde las políticas públicas generar, digamos, acuerdos, firmar todas las convenciones relativas a los derechos del niño, relativas a los derechos de todos los grupos de estudiantes que anteriormente habían sido excluidos por sus distintas condiciones. Por lo tanto, se les traslada a esos niños de otro espacio, las escuelas especiales, en algunos casos ni siquiera eran escolarizados, y por lo tanto la intención de llevarlos a una escuela regular para que tengan igualdad de oportunidades de aprendizaje es un esfuerzo que ha hecho el Estado de Chile y se agradece, siempre desde el supuesto que esto tiene la mejor intención posible. Ahora, ¿cuál es el punto? El punto yo creo que es el siguiente, que se ha hecho sin necesariamente escuchar las necesidades de las comunidades. Y Chile es un país muy diverso además. Las necesidades de las familias que viven en Ollagüe, que viven en Bisbiri, son muy distintas a las de Iquique, a las de Copiapó, a las de Angol, a las de Temuco, las de Puerto Montt. Las realidades que viven los estudiantes también son bastante diversas. Entonces, sucede que estas políticas desde, digamos, el Senado, la Cámara de Diputados y alguna comisión de educación, con todos los expertos que nosotros tengamos, y desde las mismas oficinas del Mineduc, pueden sonar muy bien intencionadas, pueden sonar maravillosas en teoría, pero en la práctica, aquí está lo más complejo, el Estado y específicamente el Mineduc, estos últimos años, estoy hablando de los últimos 10 años, independiente del gobierno de turno, han abandonado también la escuela y eso es muy importante. Yo he escuchado y en mis investigaciones, desde las familias hasta los directores y sostenedores de la escuela, que ellos se encuentran un poco en una situación de abandono por parte del Estado.
O sea, nos dicen, nos piden y nos solicitan que implementemos tal o cual política, ya sea ley TEA, ley de inclusión escolar, sistema de educación pública, los famosos SLEP, ¿no? Pero jamás viene alguien del ministerio a contarnos con peras y manzanas cómo va a ser el traspaso a la escuela de los SLEP, cómo tenemos que implementar la ley TEA recibiendo a niños con esa condición, pero no contamos con terapeutas, no contamos con psicólogos, no contamos tampoco con cursos de capacitación para saber qué hacemos ante una, ante una situación que puede ser complicada para los mismos profesores, una desregulación emocional o conductual de algún estudiante, en el cual un estudiante se puede autolesionar, puede lesionar a los mismos compañeros y a los mismos docentes. Entonces ellos me dicen, Fabián, nosotros nunca hemos recibido una capacitación sobre eso, cómo contenerlos, cómo actuar ante una situación. Los mismos protocolos DEC los tenemos que construir acá en la escuela sin mucho conocimiento, solamente con los decretos, solamente leyendo la ley y nosotros haciendo el esfuerzo muy genuino de interpretar esa ley. Entonces, de ahí viene como este sentimiento de abandono del Estado hacia las comunidades escolares. O sea, les delegan muchas responsabilidades y la escuela hace lo que pueden. Y eso es complicado porque a veces, siempre en la buena intención, la escuela podrían estar implementando la política no tal como la política lo señala. Entonces, es bien complejo eso para las comunidades. Sí, bueno, y también, no sé si te ha pasado, te han comentado dentro de la praxis, por lo menos te puedo hablar yo, el tema también de mucho documento, mucha burocratización, y también cuando uno verifica el cumplimiento o no, que es verdad, que es importante, pero muchas veces me pasa, por ejemplo, me pasaba en los programas de integración escolar, que, comillas, uno cumplía en la medida que cumplía con la documentación necesaria para que ese chico pudiera ingresar o permanecer en un programa de integración escolar. Pero nadie me preguntaba, ni nadie verificaba si efectivamente lo que hice mejoró o no la situación del estudiante, si la intervención realizada fue la más acorde, sino que simplemente te podían incluso, tú sabes muy bien que si no cumples con un determinado documento, al final te pueden hasta sancionar, indistinto de que efectivamente este chico esté cambiando, esté teniendo un ambiente positivo, esté modificando, por ejemplo, las regulaciones hayan bajado en el tema del TEA, un niño que tenga, no sé, bajo rendimiento escolar, va subiendo sus calificaciones, o un tema también cognitivo, también va subiendo dentro de las evaluaciones y reevaluaciones. Entonces, ¿dónde podemos ir compatibilizando este ideal con este real para poder ajustar también y ser más inclusivo? Sí, a ver, acá hay un tema bien transversal, digamos que una tensión permanente de todas las personas que trabajan en inclusión escolar en distintos frentes, ya sea escuela especial, ya sea escuela regular con un programa de integración, porque la política lo que genera no solamente es entregar recursos económicos para contratar a especialistas, para contratar a un equipo multidisciplinario que pueda trabajar con los niños, pero se concentra demasiado en la rendición de cuentas, en la evidencia tangible, y no cualquier evidencia tangible, sino que más bien en la evidencia contable. Sí. O sea, nuevamente estamos cayendo en el vicio que se caía antiguamente, ¿no? De estar pendiente solamente de si un estudiante asiste o no asiste a la escuela para que la escuela reciba la subvención que le entrega el Estado. En el caso de los niños con necesidades educativas especiales y en el caso de todos los niños que han entrado por alguna política de inclusión escolar, es más relevante, a ojos, digamos, de la supervisión, que existan las boletas, que exista el informe psicopedagógico, que exista el diagnóstico y que existan todo ese tipo de evidencias físicas, además las piden con timbre, con papel, con firma, con todo, que concentrarse en lo que realmente es importante. Y lo
sumamente importante a mi juicio es que los estudiantes avancen, progresen en términos de su aprendizaje, logren aprender lo que tienen que aprender en distintas asignaturas y de acuerdo al nivel que están cursando, de acuerdo a todas las adecuaciones que se le puedan hacer. Entonces, en ese sentido, nadie supervisa, como tú bien dices, estimado, cuánto avanzó este niño en matemáticas, cuánto avanzó en lenguaje, cuánto avanzó en términos de la socialización, cuánto avanzó en términos de su bienestar en general. Eso no lo mide el CIMSE, eso no lo mide la PAES cuando son más grandes. Entonces estamos lamentablemente en un sistema que se encarga solamente de pedirle evidencias contables. Es decir, muéstrame la evidencia que este niño tiene un diagnóstico y te pago la subvención por ello. Si el niño avanzó, retrocedió, fue a la escuela, no fue a la escuela, la verdad es que para nuestras autoridades por el momento no es algo tan importante. Lo importante es demostrar que los recursos se usaron para los fines que, digamos, se dispusieron. Uno se hace la pregunta, Fabián, respecto a lo que tú comentas, por ejemplo, y en algo que siento yo que son los números, que tanto quieren ellos precisamente evaluar. Si es posible que exista una verdadera educación inclusiva en una sala de clases de 40 alumnos. Volviendo a los saludos de la bandera, ¿verdad? Porque hemos estado hablando de educación, pero hablemos, por ejemplo, en materia de inclusión laboral, que es otro tema que a mí me hace ruido, porque caramba que me hace ruido estas cosas, donde las cuotas de inclusión, uno se hace la pregunta si realmente están generando oportunidades o solo están cumpliendo con una exigencia legal. Sí, estimado Germán, el punto está en que efectivamente el tema de las cuotas de inclusión del 1% y ahora del 2%, si bien las empresas lo hacen, y hay diversidad de empresas que cumplen con esta misión más social de integrar a personas con distintos grados y tipos de discapacidad a su empresa, a sus trabajos, lo que la evidencia nos dice es que generalmente hay varias dificultades. ¿Por qué? Porque ellos cumplen con el número. Ellos cumplen, digamos, con declarar a la dirección del trabajo o a la inspección del trabajo que efectivamente su empresa se cumple con el 1%, con el 2% que exige la ley. ¿Ok? Que es cumplir la exigencia. Pero en ninguna parte, digamos, hay informes en los que se señale, por ejemplo, que estas personas tienen trabajos que, entre comillas, cumplen las mismas funciones que sus colegas, reciben una remuneración similar y al mismo tiempo que hay una permanencia y progreso de esas personas dentro de la empresa. Lo que hemos descubierto en la literatura, que no ha sido muy abundante, digamos que estas leyes son más o menos recientes, es que estas personas tienden a permanecer, algunas, 1 año, 2 años, pero en el mismo puesto de trabajo. No hay ascensos, sus sueldos no varían significativamente, a pesar de tener desempeños destacados en la empresa. Y por otro lado, no hay una cultura organizacional también que apoya a las personas que tienen una condición de discapacidad y que trabajan ahí. Quiero dar dos ejemplos concretos para que esto nosotros lo podamos visibilizar y que quede, digamos, como una imagen mental en todas las personas que nos escuchan en este momento. Imagínense que usted tiene a 2 personas. Una que utiliza silla de ruedas para trasladarse de un lugar a otro. Otra persona que tiene una capacidad, digamos, una condición de discapacidad intelectual en el que le cuesta, digamos, leer, escribir y a veces algunas, digamos, realizar algunas operaciones matemáticas. ¿A qué persona elegirá la empresa si tenemos estos 2 currículum y entendemos que la persona que usa silla de ruedas, digamos, sacó su escolaridad, ha hecho hasta estudios técnicos, versus la otra persona que tiene discapacidad intelectual, que quizás no se le nota, pero tiene dificultades a nivel de comprensión lectora, a nivel de realizar cálculos aritméticos? Bueno, ¿a quién contratamos? Y generalmente los estudios dicen que contratan a la persona que
se traslada silla de ruedas. ¿Por qué? Porque en términos de rendimiento, de eficacia, va a rendir más que la otra persona que tiene una discapacidad intelectual, que a lo mejor va a tener mayores dificultades para adecuar el puesto de trabajo y quizás no va a rendir tanto, no va a ser tan productivo que la otra persona. Entonces se producen estos cuestionamientos, que en el fondo cumplen con la ley, pero también hacen filtros internos. O sea, no es que todas las personas con discapacidad las contraten en términos proporcionales de la misma forma. Ellos también pueden aplicar algunos filtros para decir, ok, esta persona me sirve para atender al público, ¿ya? Y esta otra no me sirve, porque si coloco a una persona con discapacidad intelectual a la atención de público general, me va a generar un problema para la empresa. La primera persona que va a llegar a la empresa va a ver a esa persona con una discapacidad intelectual que no le va a entender muy bien, que le va a costar comunicarse, y eso, digamos, nos va a hacer como un daño a la imagen empresa. Entonces, obviamente, visto desde afuera, es mejor, y esto lo digo aunque sea un poco fuerte, pero es mejor colocar a la persona que se traslada en una silla de ruedas a atender a público versus la otra persona. Y eso no es inclusión, es discriminación por todos lados. Fabián, Roberto, estamos confundiendo inclusión con igualdad, porque me nace la pregunta, siento que cuando hablamos de igualdad necesitamos la misma infraestructura, necesitamos la misma organización, pero siento que cuando hablamos de inclusión necesitamos infraestructura diferente, necesitamos inversión diferente, necesitamos preocupación política diferente, y por ahí quizás está el entender que hay que hacer una diferenciación de conceptos. La igualdad y la inclusión son cosas muy distintas. Exactamente. Por ejemplo, en lo que es inclusión, hay que ver también todo lo que... Estaba rememorando en uno de los programas anteriores que tuvimos con el director del colegio, ¿te acuerdas? Y dijo algo bastante cierto, que no sé si coincidirá o no Fabián conmigo, que realizar algo de estas características también es caro, es costoso. Entonces, frente a eso, ¿se puede hacer? Evidentemente que sí, pero también, como muy bien dice Fabián, muchas veces con las herramientas que simplemente se nos entregan. Ahora, no obstante, también yo creo que fortalecer un espíritu inclusivo involucra también el hecho de poder contar con la familia, poder también quizás tomar algunos elementos que van a poder potenciar al estudiante que tiene necesidades educativas especiales, ojalá a la más temprana edad, para que también pueda cambiar. Porque ojo también con eso de que, gracias a Dios, ya ha sido menos, pero cuando empezaron todos estos programas de inclusión, los PIE, por lo menos hablo desde que yo empecé a trabajar, muchas veces, como había desconocimiento en ciertas aristas de evaluaciones y todo eso, era como, ya, este niño tiene tal necesidad educativa especial, ya, bajémosle la nota, bajémosle la exigencia. Por lo mismo, porque tú hablas del tema de igualdad, o sea, la misma prueba, pero quizá un poquito más sencilla, y lo que no se estaba haciendo, que era lo primordial, era entender de que esa persona con esa necesidad de ser incluido puede, pero hay que buscar los elementos, hay que buscar los puntos, hay que buscar lo que realmente se debe evaluar para que ese estudiante pueda progresar. Porque muchas veces se tiende a pensar que un estudiante que tiene una, digamos, te puedo decir, no sé, desde un TEA, desde alguna discapacidad intelectual, le colocamos como el rótulo con estas máquinas como de supermercado etiquetado, y ¿qué es lo que decimos? Este niño no va a cambiar, y como no va a cambiar, entonces nosotros vamos a tener que hacerle, comillas, el camino más fácil, y creo que esa no es el camino, nunca ha sido así, sino que hay que ir profundizando en cuáles estrategias vamos a poder aplicar para que este estudiante sí pueda progresar y no pase lo que acaba de comentar recién Fabián en lo que es en la vida laboral a futuro. Sí, coincido totalmente, Germán. Yo creo que también hay que hacer la distinción clara de lo que es inclusión, de lo que es integración, porque nosotros en el cotidiano, no sé, yo siempre le digo a mis estudiantes de la universidad, uno ve logos, y a veces escuelas que tienen unos tremendos logos que dicen, somos una escuela inclusiva. Entonces a mí me tocó entrevistar, por ejemplo, para ilustrar el punto, a un director
de esa escuela y yo le pregunté, bueno, pero ¿qué significa para usted ser inclusivo? Y él me dijo de manera súper transparente y honesta que nosotros tenemos ascensores. O sea, si los niños vienen con silla de ruedas, los niños van a poder subir al segundo piso, al tercer piso y no hay problema. Eso es la inclusión. Entonces, yo no quiero hacer juicios de valor respecto a lo que ese director o directora de escuela, digamos, entendía por inclusión. Pero lo que nosotros hacemos generalmente es una integración 2.0. En Chile conceptualmente no existe la inclusión, ¿ya? Y eso hay que dejarlo súper claro porque se vende muy rápido y barato como eslogan. Porque tal como ustedes comentan, la inclusión no solamente consiste en colocar a un niño con TEA, con algún DI, discapacidad intelectual, con alguna discapacidad en el ámbito motor, dentro de la escuela y después lo que pase con él o con ella dentro de la escuela, bueno, problema de los profesores, ¿no? Problema del director, ya ellos verán cómo se las arreglan. Sino que la inclusión implica ir 2 pasos más allá. No solamente instalar al estudiante, sino que ofrecerle igualdad de oportunidades de aprendizaje en la medida en que ese estudiante obviamente pueda rendir y, entre comillas, pueda lograr los objetivos que el currículum nacional pretende. Y por otro lado, y esto es lo más complicado de lograr, es que todas las personas de esa comunidad educativa y todas las personas a nivel nacional, digamos, no consideremos a esa persona como alguien inferior. Es decir, el reconocimiento del otro como un otro válido igual que yo. Y eso cuesta muchísimo hacerlo. Ahora, evidentemente el costo de incluir es muy alto. Es muy, muy, muy alto. Y esto se ha visto en distintas políticas. Antiguamente, y esto voy a poner un ejemplo bien concreto, la subvención escolar que recibía cada colegio municipal en esos tiempos o particular subvencionado era aproximadamente 60.000 pesos, para ponerlo en términos de concreto. Luego de que se promulgara el decreto 170, la ley SEP de subvención escolar preferencial, los niños que eran prioritarios, una condición económica, social y económica muy vulnerable, y estudiantes con necesidades educativas especiales, recibieron una subvención extra y alcanzaron aproximadamente, pasaron de los 60.000 pesos a los 180.000 y en algunos casos los 220.000 pesos mensuales. Ahora la pregunta que uno debería hacerse es: ¿qué hacemos con 180.000 pesos mensuales? ¿Qué se hace? ¿Podemos contratar a terapeutas con ese, sabiendo además que hay cuotas de inclusión? O sea, por cada curso tienen que haber 7 niños, 5 con necesidad educativas transitorias, 2 con necesidad educativas permanentes. Entonces, el costo humano, el costo material es muy, muy, digamos, es muy costoso. Y esto los directores lo saben mucho, y esto los directores de escuela generalmente pelean bastante respecto a esto, que no están los recursos, es muy costoso, y poniendo como ejemplo nada más la ley de inclusión escolar, los directores estaban muy enojados, muy, muy enojados, y hasta el día de hoy siguen estando enojados con la famosa tómbola que le llaman, que es el sistema de admisión escolar que celebró y que, digamos, se promulgó también por medio de la ley de inclusión. ¿Y por qué están enojados? Uno se preguntará. Están enojados porque antiguamente los colegios particulares subvencionados, ellos tenían entrevistas con la familia, daban ciertos cupos, tenían un proyecto educativo institucional, muchas veces orientado a la excelencia académica, otro orientado a ciertas creencias religiosas, entre otras cosas, y ellos podrían hasta cierto punto filtrar. No obstante, luego del sistema de admisión escolar y la ley de inclusión escolar, ese filtro se eliminó. Y por lo tanto, los directores tenían mucho miedo, y siguen teniendo ese miedo, de que a su escuela entren estudiantes y entren también familias que no coinciden con su proyecto, o que van a ser más problemáticos, o que van a bajar los puntajes, y van a bajar la excelencia académica, ¿ya? Y que van a, entre comillas, van a enviar el prestigio del colegio hacia abajo. Y las escuelas, digamos, y las familias van a preferir otra escuela. Van a enviar a sus niños a otra escuela.
La verdad que yo escucho los argumentos de Fabián y me hace tanto ruido porque siempre nos pasa, Roberto, que nos vamos para programas anteriores po, Mm. y temas que hemos conversado antes y cómo se nos van juntando en este multiverso de entrevistas y conversaciones cosas que aquí hemos tocado y hemos conversado. Lo último que nos mencionaba Fabián tiene relación con aquello, po. El pensar que hemos hablado de estas realidades, hemos hablado de estos niños, de estas niñas y quizás gente más adulta también que ha tenido que vivir todas estas realidades y cómo sentimos que desde que esto es tema y desde que aparecen profesionales que abordan esto de manera responsable, ¿cómo sentimos que pareciera que este avance que hay es poco efectivo? Sin ir más lejos, el pensar que hoy día los establecimientos educacionales tienen como lógica las buenas notas, ¿cierto? Aparecen las buenas notas y ahí están los premiados, aparecen los de mejor promedio y ahí están los premiados, pero paradójicamente cuando aparece, y no voy a hablar de fútbol, cuando aparece la chica que es atleta y que fue campeona nacional en atletismo, que no lo entrenó en el colegio, no le dieron recursos en el colegio, vienen y la destacan y le entregan el destacarla como la mejor deportista. El de tenis de mesa, lo mismo. Bueno, el futbolista, pues aparece el Alexis Sánchez, oh, y estudió en mi colegio, y era del 4-5 y del 5 y del 5-5. Caramba, que hace ruido pensar en que nos preocupamos tanto de ese número, del 7, del 6-5, del 6-8, pero no le damos preocupación a estas otras cosas que comúnmente estos niños tienen, po. Tienen habilidades, capacidades diferentes, que es un concepto que se instaló, no sé si lo compartes tú, Fabián, pero yo me imaginaba cuando escuchaba aquello de las capacidades diferentes que tiraban rayos por los ojos y volaban, eran súper niños, pero insisto, en un relato que se ha instalado, pero que en la práctica no se está llevando a lo concreto, que es realmente preocuparnos por esta diversidad que tenemos allá afuera y que en muchos casos es de espectro. No, totalmente, totalmente. Acá nosotros tenemos que hacer un mea culpa todos, ¿ya? Todos como chilenos, todos que cohabitamos este país, que efectivamente nosotros no hemos llenado con muchos discursos, tenemos muchas políticas además, o sea, piensen que estamos en la ley 20.000 y tanto, entonces uno dice, ¿para qué uno necesita tanta política? Y en el ámbito educativo tenemos no solamente más de 20.000, sino que tenemos decretos también, ¿no? Decretos, circulares, entonces pareciera que todo está súper, pero súper normado, ¿ya? Está todo como hecho para que todo funcione bien, pero no destacamos en algo que es fundamental, que es la educación integral y que está muy vinculado a la inclusión escolar. Porque, ¿qué pasa con estos estudiantes que antiguamente nosotros le llamábamos aquellos superdotados? Hoy se habla de las altas capacidades, generalmente son invisibles al sistema, tienen altas capacidades en el ámbito deportivo o en algún atributo en particular, y generalmente son estudiantes que pasan por los cursos, tienen un rendimiento, digamos, a veces destacado, a veces no, pero tienen unas capacidades maravillosas en distintos ámbitos. Y eso en la escuela nosotros nos perdemos y las escuelas se pierden esos talentos o esas altas capacidades porque existe acá una carga muy, pero muy grande de que en la escuela tradicional todos tenemos que aprender lo mismo, todos tenemos que aprender el mismo currículum escolar, todos tenemos que aprender mirando a la pizarra y el profesor explicando, de la misma forma que le explica todo, y todos deberíamos pasar, ojalá, con buena nota. Y efectivamente eso lo hemos normalizado a tal punto que a fin de año siempre salen estos rankings de CIMSE, ranking PAE, donde siempre están más o menos los mismos colegios, ¿ya? Y uno se pregunta, ok, este estudiante que quizás tuvo un muy buen rendimiento en el CIMSE, un muy buen rendimiento en la PAE, está súper bien,
está maravilloso que pase eso. Pero ¿qué pasa con los estudiantes que tienen proyectos de vida, que tienen otras capacidades, que tienen otro futuro y están viendo su proyecto vital con otras metas? ¿Tienen espacio en el sistema educativo tradicional? ¿Les debemos nosotros algo? Porque en el fondo nosotros siempre hablamos de la educación integral, la importancia de la actividad física, del deporte, de las emociones, la importancia del autocuidado, la importancia, ¿cierto?, de cultivar la amistad, el compañerismo. O sea, nosotros predicamos muchísimo de la integralidad, pero finalmente nuestro sistema nos empuja a que después nos interese la nota, nos interese un CIMSE, un PAES, y reducimos al niño o a la niña o al joven, lo reducimos a un puntaje, reducimos su existencia, su aprendizaje a un número. Sí, mira qué bueno, y justo me estaba llegando un mensaje de un liceo TP que tenemos acá en Angol, de una profesora, y me plantea lo siguiente, y creo que va en la línea de lo que hemos ido conversando. Dice, mira, en educación técnico profesional, cuando un estudiante con necesidades educativas especiales no alcanza la totalidad de las competencias del perfil de egreso de su especialidad, ¿cómo debería abordarse el proceso de titulación? ¿Qué ajustes o resguardos legales y pedagógicos se deben considerar para certificarlo? Dice, nosotros los titulamos, pero muchos de ellos que tienen TEA, síndrome de Down o discapacidad intelectual no logran insertarse en el mundo laboral. Y ahí justamente cabe lo que tú y lo que estamos conversando ahora de cómo podemos incluir todos estos aspectos para poder coexistir y también ser inclusivos. O sea, la pregunta que hace la auditora es lo más relevante, digamos, y lo más acertado que existe, en el sentido que no tenemos una articulación educación, trabajo. O sea, nosotros podemos preparar a los estudiantes, podemos, entre comillas, esto está, de hecho, está en discusión en la Cámara de Diputados y Senadores, es la idea de legislar que en educación básica, hasta cuarto básico más o menos, no se coloquen notas, ya para, digamos, no generar competencia, otros defienden el mérito, etcétera, pero el punto está en que nosotros como sistema educativo podemos tener todos los ajustes razonables, podemos tener toda, digamos, la mejor intención para que nuestros estudiantes egresen de cuarto medio, pero la gran pregunta es, bueno, ¿y luego qué? ¿Y luego qué? Esos niños y esos jóvenes en general que egresan no encuentran, además en un país que está con un 9% y más de desempleo, no encuentran trabajo. Y no es por falta de habilidades, por falta de capacidades, es porque no tenemos una articulación, como sí lo tiene, por ejemplo, Alemania. Bueno, a veces sacar estos países más desarrollados es un poco trampa, ¿no? Pero en Alemania, por ejemplo, nosotros podríamos imitar una buena conexión y una buena articulación entre el mundo de la escuela, educativo, y el mundo laboral para asegurar trayectorias educativas y luego laborales que ayuden a todos en general, no necesariamente a los estudiantes que tengan alguna discapacidad, sino que generen trayectorias, no voy a decir exitosas, pero trayectorias, digamos, regulares, lo que uno más o menos espera. La verdad es que ha sido un programa nutridísimo, Roberto, de conversación sobre algo que estoy seguro esta es una arista, porque vamos a seguir hablando mucho más de estas materias. No me cabe duda, Fabián, que en alguna oportunidad quizás podemos repetir la conversación contigo. Queremos partir por agradecerte el haber compartido este capítulo con nosotros y esperar también que todo este conocimiento, que por lo demás es vasto, que hemos podido recopilar en esta conversación contigo, pueda ser también escuchado por los decisores, pues por las personas que toman decisiones en nuestro país y comenzar a avanzar en esta materia. Muchas gracias, Fabián, por haber compartido con nosotros en esta jornada. Muchas gracias, estimado Germán, muchas gracias, estimado Roberto. Encantado, si gustan, digamos, que repitamos la conversación, porque creo que es muy necesario. Muchas gracias. Gracias, Fabián. A ti, Fabián.